La expresión alemana Flutgesetz significa marea legislativa. Vamos, que todo se inunda de leyes. Era la queja acerca de la judicialización de todos los aspectos de la vida. ¿Que surgía una controversia? Pues una ley al canto. Al final era el imperio de los leguleyos y de los tribunales. En junio del 88 la Unión Europea legisló sobre la curvatura de los pepinos. Decía que para ser vendidos en las tiendas europeas, pues los pepinos tenían que tener unos estándares mínimos de peso, de tamaño y de curvatura. Así que un pepino catalogado como extra grande tenía que estar bien formado y ser prácticamente recto, a altura máxima de arco 10 milímetros por 10 centímetros de longitud. Venga, a medirlos. En 1996 había hasta 36 frutas y hortalizas sometidas a estas reglas idiotas. Menos mal que en 2008 estas normas fueron revisadas y derogadas. Y a partir del 1 de julio de 2009, el pepino europeo libre puede tener la curva que al pepino le venga en gana. Sin embargo, ese trasvase de las decisiones democráticas a los jueces ha sido una constante en Europa y también en España. Son jueces y no políticos los que al final deciden sobre el procés en Cataluña, sobre los estatutos de autonomía. Son jueces los que deciden qué es y qué no es, qué entra y qué no entra en la memoria histórica. ¿Qué pasa con los recortes laborales? ¿Qué pasa con los recortes sociales? Deciden cuando deciden y deciden cuando no deciden, como pasó en 2008 cuando los jueces decidieron no decidir. Esta barbaridad, que es la que realmente golpea a Montesquieu, aunque la marquesa Cayetana de plebeyo a marquesa, aunque la marquesa no lo entienda. Esto es lo que hurta a la soberanía popular las decisiones importantes de su desarrollo social y se las entrega a un puñado de hombres y mujeres, sobre todo hombres, de clase media alta y con profundos vínculos con los elementos más tradicionales tanto del Estado como de la sociedad. Cuando se aprobó el Tratado de Maastricht, el Bundesverfassungsgericht, esto es el Tribunal Constitucional alemán, tuvo en suspenso a la Unión, pues las normas económicas atentas a la estabilidad y ajenas al desempleo, pues podían poner en cuestión el bienestar del país. Eran los tiempos donde Alemania necesitaba endeudarse y crecer para financiar su unificación. El muro de Berlín cayó en el 89. Hoy, ese tribunal alemán ha dictado que el Banco Central Europeo de la Eurozona tiene que justificar la proporcionalidad de los objetivos de su programa de compra de deuda pública. Mario Draghi decidió comprar en 2015 deuda de los estados para que el euro no naufragara. Dice ahora el tribunal alemán que esa decisión quizá fue desproporcionada. Es decir, que cuando Draghi le dijo a los buitres compraremos la deuda que haga falta para frenar así la desmesura de ese fascismo financiero, y ahora dice que el desmesurado fue Draghi. ¡Ay, Tribunal Constitucional alemán! Este tribunal dice que el Banco Central Europeo quizás se ha extralimitado más allá de su mandato sobre la estabilidad de precios, incluso aunque inicialmente el programa fuera acorde a la legalidad. Vamos, que eso de estar mutualizando las deudas, como que no. ¿Qué significa esto? Pues eso, que el Tribunal Constitucional alemán defiende el Estado social, pero en Alemania. Y cualquier medida europea que amenace un poquito el bienestar de los alemanes, pues la declara inconstitucional. Salvar ahora Europa reclama que los alemanes sean un poquito menos ricos, pero ahí están los jueces alemanes, tomando decisiones que no se atreven a tomar los políticos. En las leyes de Nuremberg, los juristas nazis, con el apoyo de Carl Schmitt, declararon la legalidad de la prohibición de los matrimonios arios y judíos, todo conforme al Rechtsstaat, al Estado de Derecho. Los juristas alemanes declararon ilegal en democracia al Partido Comunista Alemán y nunca persiguieron, qué curioso, a los nazis escondidos. También es verdad, han tenido juristas brillantes y demócratas, pero hoy han vuelto a hacer agua. Los políticos alemanes y los jueces alemanes fueron los que impulsaron que España reformara el artículo 135 de nuestra Constitución. En su país, en Alemania, lo hubieran declarado inconstitucional porque debilitaba el Estado social. Pero en el Mediterráneo, ¿cuántas cosas pendientes en Europa? O nos hacemos valer, o esta gente convierte la Gran Vía en Unter den Linden, con o sin paso de la Oca. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Los datos que deja el mes de abril en cuanto a paro son espeluznantes. 282.891 desempleados más, casi 300.000 personas. Y se han perdido casi 1 millón de empleos desde que empezó la crisis del coronavirus. En este contexto, Izquierda Unida ha aprobado un documento base
realizando una propuesta para situar qué hacer, ¿no?, frente a las consecuencias económicas, sociales y culturales que provoca la crisis del COVID-19. Entienden que el peligro de la crisis es que acelere el proceso de reestructuración del capitalismo a escala global y declaran la caducidad del modelo de país construido en España en las últimas 4 décadas. El informe hace algo que no es común, que es entrar en asuntos estructurales que es difícil que atiendan las medidas urgentes, pero que reclaman una respuesta inmediata, porque son demasiados años, decenios, cuando no siglos, abandonando las respuestas a los cuidados o a la ecología. Y termina el documento haciendo un llamamiento al coraje. Para hablar de esto tenemos hoy al coordinador de ese trabajo, a Carlos Sánchez Mato, economista, concejal del Ayuntamiento de Madrid y una persona que tiene una mirada larga respecto de las necesidades de la economía en España. ¿Cómo estás? Un saludo, Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Encantado de estar contigo y con tu gente. Oye, Carlos, planteáis en el documento que un nuevo plan Marshall, como se viene hablando, sería un parche. ¿Por qué planteáis eso? Yo creo que a nadie se le escapa que tenga una mirada más a medio y largo plazo, que tras la emergencia sanitaria, que por cierto, aprovecho para decir, estamos lejos de haber todavía superado el problema sanitario del COVID-19 y lógicamente se impone que el estado de alarma siga manteniéndose para poder defender a la población. Cerrado el paréntesis, indico que después de la emergencia sanitaria viene algo que es tan importante como abordar la crisis del COVID-19, y es abordar las consecuencias económicas y sociales que nos deja esta pandemia. Este frenazo en seco de la economía, que no nos podemos tampoco olvidar que lo que hace es ser el detonante de una crisis latente del capitalismo, que no es una nueva crisis, que es la continuación de la anterior. Creo que somos conscientes, y desde luego en tu programa lo habéis dicho en repetidas ocasiones, que hay una cuarta parte de la población que no ha llegado a alcanzar todavía la renta que tenía en 2007. Por lo tanto, hablarles a esas personas de que se ha producido una recuperación, esa que vende la derecha en este país, pues es una falsedad, es una mentira, además dolorosa para mucha gente. Oye, Dicho Carlos, esto, el detonante de la crisis del COVID-19 lo que hace es poner de manifiesto que hay que reconstruir y hay que decidir con qué tipo de bases se hace eso. En este caso, si somos capaces de abordar las emergencias del corto plazo, por descontado, protegiendo a la gente, pero además abordamos las reformas estructurales del medio y del largo plazo. Por eso hay que abordar el tema de cuidados, la división sexual del trabajo, que penaliza, que precariza a las mujeres, y también, por descontado, abordar ese blindaje de los servicios públicos para proteger a la mayoría social. Si algo ha quedado de manifiesto en esta crisis es que sin eso es absolutamente inviable pensar de verdad en enfrentar las sucesivas crisis que nos irán viniendo. me llama la atención que recuperáis un análisis de hace décadas, ¿no? Habláis otra vez de capitalismo monopolista de Estado. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa en este caso es que necesitamos que haya un garante de los derechos de todos y todas. Y el Estado puede actuar de muchas maneras. Puede actuar favoreciendo los intereses de las élites, lo ha hecho en tantas y tantas ocasiones que no es necesario ampliarnos en eso, o puede convertirse en protector de la gente, de los que menos tienen, de los nadie. Bueno, pues se trata en este caso de que seamos capaces de poner el Estado al servicio de la mayoría social. Bueno, vamos a entrar en el meollo del informe que habéis planteado, ¿no? En primer lugar, planteáis que no hay que hablar de un estado de bienestar, sino de un estado de los cuidados. Y hacéis una crítica al estado de bienestar que forma parte también de una crítica histórica, ¿no? Desde la izquierda, a lo que se entendía que tenía una parte, ¿no?, de trampa del capitalismo para subsistir en el contexto de la posguerra europea. Sí, en este caso creo que es evidente para cualquiera que estamos ante una nueva situación que no
No nos podemos conformar simplemente con declarar emergencias medioambientales, por cierto, muy poquito tiempo antes de la emergencia sanitaria, y que no actuemos en consecuencia, que hablemos de emergencias ecológicas y que no tomemos las medidas oportunas, y que hablemos de que hay que cuidar a las personas y que no repartamos de otra manera los trabajos. Es evidente que hay que ser consecuentes y que cuando declaramos emergencias hay que actuar. Carlos, normalmente cuando hablamos también de atención, de estado social, parece que teníamos la mala costumbre de fijarnos en inmigrantes, de sectores marginales, de enfermos crónicos, de dependientes. Sin embargo, la crisis nos construye un nuevo ejército de damnificados bien diferente. Es evidente. Como bien indicas, hay un intento generalizado por parte de los sectores más conservadores de situar que, bueno, pues el Estado benefactor tiene que existir para, como mucho, proteger a las capas más residuales de la población. No es cierto. No es cierto, porque todos y todas somos conscientes, y la crisis sanitaria lo ha puesto de manifiesto, que sin sanidad pública estamos perdidos todos y todas, hasta los ricos. Lo que ocurre es que todavía élites muy exquisitas pueden sobrevivir a circunstancias como la que estamos viviendo. Pero la inmensa mayoría social, precisa de la acción colectiva. Y esa acción colectiva es la que hay que defender. Tenemos una oportunidad de oro, Juan Carlos, una oportunidad de oro de verdad, de que haya un proceso constituyente en este país que blinde los servicios públicos. Yo nunca lo he visto tan cerca. Eres muy optimista, o sea, estás convencido que de esta pandemia vamos a salir como con mayor conciencia para exigir dar un salto que no hemos sido capaces de dar ni en España ni en el resto de Europa en los últimos 50 años. Yo creo que tenemos la oportunidad, lejos de ser excesivamente triunfalista y pensar que está todo ganado. Recordemos que en 2008 Sarkozy dijo, ante los primeros golpes de la crisis financiera, que íbamos a refundar el capitalismo, y a partir de ahí nos han caído de todos los colores, como bien sabes. Por lo tanto, no quiero pecar de triunfalista. Lo que digo es que la oportunidad existe, que nunca, como ahora, hemos tenido a tanta gente convencida de que los servicios públicos son esenciales. Pero no solo la sanidad, la atención a nuestros mayores, que se nos han muerto a millares en las residencias por mercantilizar algo tan fundamental como la atención a nuestras personas mayores. Pero la educación, Juan Carlos, es que hay una brecha que no es solo digital, y que no todos los alumnos y alumnas en una situación así pueden avanzar de la misma manera. Quiero decir que la educación pública es otro de los elementos que la gente ha visto como fundamental en estos últimos meses. Creo que es una oportunidad. Ojalá seamos capaces de aprovecharla, y que además de aprovecharla con el impulso de la izquierda transformadora, pues que sea un impulso, en este caso, fíjate lo que poco que me gusta a mí la palabra transversal. Quiero decir, ojalá sea la sociedad en su conjunto la que diga que hay de ciertas cosas de las que no vamos a debatir nunca más en el futuro, porque estén garantizadas. Claro, para que eso tenga lugar, Carlos, hará falta que cuando se debata sobre educación haya gente conciencia poniendo estas ideas. Cuando se debata sobre sanidad, hará falta que estén ahí fuerzas políticas, sociedad civil, sindicatos recordando, porque si no la normalidad, lo hemos visto en otras ocasiones, la normalidad arrolla, y el sentido común que arrastramos desde hace, ya digo, medio siglo, va a regresar otra vez al maltrato, a las cajeras en los reponedores, a las exigencias como si fuéramos clientes de la sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero también otro elemento que nosotras y nosotros, en este caso, no como Izquierda Unida solo, Izquierda Unida lo aporta al espacio común, al conjunto de Unidas Podemos, para que el conjunto del espacio, los compañeros y compañeras de Podemos, de los compañeros de Comú Podem, de Galicia en Común, pues que seamos capaces de debatir de manera colectiva una alternativa y demostrarle al conjunto de la sociedad que no hablamos solamente de buenas ideas, sino que tienen plasmación presupuestaria concreta. Estamos hablando de que este primer documento que nosotros ofrecemos al espacio para su debate, pues tiene 450 páginas
de Me medidas, consta. documentos, te consta, medidas, documentos que permiten decir que si algo tenemos es capacidad de ofrecer alternativas y que lo que no nos pueden contar es que lo que pretendemos hacer no es posible porque no hay dinero, porque claro que lo hay. Y claro, lo que ocurre es que hay que hacer una reforma fiscal. Ahora entramos en las medidas concretas. Déjame hacerte una Sí. última pregunta. Reconocéis en el documento importantes avances en este gobierno, sobre todo en comparación con lo que pasó en la crisis de 2008, y hay muchas páginas donde os detenéis a establecer los reales decretos que han determinado, bueno, que incluso sectores que fueron abandonados por la derecha, como los autónomos, en esta ocasión han recibido apoyos. Sin embargo, os referís en una expresión muy contundente o alertáis de que estas medidas no sean una patada hacia adelante. ¿Qué queréis decir con esa expresión? Pues en concreto, a la actualización del plan de estabilidad que presentó el otro día la ministra de Economía, Nadia Calviño, junto con la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero. Lo que plantearon fue una actualización del plan de estabilidad que se envía a la Comisión Europea al final del mes de abril de cada año. Y el de este año, esa actualización tenía elementos muy importantes. Se han suspendido las reglas fiscales a nivel europeo. Es decir, los ogros europeos contra los cuales nos hemos estado dando topetazos durante estos años, que decían que daba igual el desempleo que hubiera, daba igual la sanidad pública que hubiera o no hubiera, o las UCIs, eso les daba igual. Lo único que les importaba era el déficit público y el porcentaje de deuda con respecto al Producto Interior Bruto. Lo demás les daba igual. Bueno, algunas y algunos decíamos que el desarrollo económico tiene que ver con muchas más cosas y no solamente con el déficit, no solamente con la deuda. Y que no se puede tener al 20% de la población en desempleo y que estés tan tranquilo porque tienes el presupuesto equilibrado. Bueno, pues las reglas fiscales se han suspendido. Ahora tocaba y sigue tocando hacer un plan que se mande a Bruselas mucho más ambicioso. Las medidas del gobierno han sido absolutamente insospechadas. Si el gobierno hubiera sido solo del Partido Socialista, todos y todas somos conscientes que no habría 25.000 millones de euros puestos, que es un pastizal, para poner un escudo social para las familias trabajadoras en este país. Eso es incuestionable. Gracias a las compañeras y compañeros de Unidas Podemos que están ahí dando el callo en el Consejo de Ministros y Ministras, pues eso se ha conseguido. Ahora bien, con 25.000 millones de euros no lo arreglamos, porque desgraciadamente estamos ante una crisis muy seria. No la de ahora, pero especialmente potenciada por el COVID-19. En nuestro plan planteamos nada más y nada menos que 155.000 millones de euros más, además de los 25.000. Eso sí que es un pastizal, ¿eh? Claro, claro lo es, pero lo asombroso para algunos y algunas es que lo que nosotros y nosotras planteamos en el plan lleva a menos déficit, menos deuda. ¿Milagro? No, no es milagro. Simplemente si sostienes las rentas de las familias, si garantizas el empleo a los parados y paradas de larga duración, si tomas medidas para abaratar el recibo de la luz un 20% a las familias trabajadoras, si todo eso lo haces, lo que haces es dar una inyección de dinero que se transforma en consumo, que se transforma en más impuestos y en más puestos de trabajo. No es un milagro. Claro. Utilizamos los multiplicadores que utiliza, en este caso, el Banco Central Europeo. Lo que pasa es que hay que ser ambiciosos y plantear no un pequeño plan, sino un gran plan. De hecho, los 200.000 millones fueron anunciados por Pedro Sánchez. Lo que pasa es que, como bien planteáis en el texto, no es igual liberar 200.000 millones a través de la banca, donde solamente en beneficio se queda en una parte no pequeña de ese dinero, a, como bien planteáis, hacer otro tipo de redistribución. Vamos a entrar algunos de los puntos concretos. Te ruego un esfuerzo de concreción porque te quiero citar bueno, pues casi todos los elementos Sí. y que intentes plantear cuál es la mirada, ¿no?, concreta que ponéis en marcha. En primer lugar, planteáis que se termine con la mirada netamente económica y añadáis, o se añada a la mirada económica la mirada social y la mirada medioambiental. Absolutamente clave, porque como decía antes, si solamente lo que fijamos es objetivos de déficit, inflación y deuda,
nos dejamos fuera a la inmensa mayoría de la población. Para que un país vaya bien, hace falta que se cumplan objetivos muy variados. Y los más importantes hasta ahora no estaban dentro del menú a cumplir. Sobre todo el más oculto ha sido la agenda de los cuidados y en segundo lugar la agenda Claramente, medioambiental. claramente, la agenda de los cuidados, en este caso, lo que hacía era, por ejemplo, que se puedan alcanzar determinados objetivos macroeconómicos a costa de explotar más a las mujeres. Claro, iba a decir, así funciona el sistema capitalista de miedo. Mientras tenga alguien a quien explotar especialmente, pues bueno, pues funciona aparentemente, pero con las patitas muy cortas, Juan Carlos, porque eso nos lleva a una crisis de reproducción social. Luego nos quejamos de que no hay chavales y chavalas, que hay pocos niños y niñas, que hay poca natalidad. ¿Cómo la va a haber? Pues claro que tenemos una crisis que luego se deriva a las pensiones y que termina afectando a eso que dice ser el primer objetivo, que es el déficit. ¿Quieres no tener déficit? Cuida a la gente. El otro elemento, Carlos, con el cual yo no soy tan optimista es el del cambio climático, la sostenibilidad medioambiental. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que al mismo tiempo que ahora mismo Donald Trump está liberando otra vez a grandes empresas contaminantes para que puedan seguir emitiendo CO2, creo que hay una cierta conciencia de que los demás contaminen menos, pero uno de los elementos centrales de la legitimidad de nuestras sociedades es que las clases medias han podido hacer vuelos low cost para irse baratito al extranjero, comprar ropa confeccionada, Dios sabe dónde, pero de marca en tiendas de outlet, y eso que forma parte del modelo de inclusión social desaparecería o se pondría en cuestión si realmente hiciéramos valer lo que hace 2 meses estábamos pensando, que es todo lo relativo al cambio climático. Claro, pero es fundamental al mismo tiempo abordar, y esta es una buena oportunidad también de hacerlo, el hecho de que no hay que pensar siempre en el crecimiento. El crecimiento ilimitado, no nos engañemos, es imposible en un planeta finito, es imposible. Y por más que podamos confiar en la ciencia y la tecnología, tenemos que pensar que hay determinados aspectos de la economía que tienen que decrecer, pero para que crezcan otros. No necesariamente tiene que ser una suma cero, pero para que crezcan determinados aspectos en el ámbito de los cuidados, pues a lo mejor tienen que decrecer determinados consumos que no tienen ningún tipo de lógica, que no estén grabados, que no tengan un impuesto que los desincentiven. Por ejemplo, hay propuesta de imposición ecológica en el plan Horizonte País y hace referencia a que, claro, hay que poner un impuesto al carbono. Ahora bien, lo absolutamente absurdo sería que la gente que gana 12.000 o 15.000 euros al año o menos sean los que tengan que pagar el pato del decrecimiento. Eso no es justo. Pero eso se puede arreglar perfectamente, poniendo un impuesto a todo el mundo y haciendo que les devuelva a las rentas bajas, como el cheque bebé de maternidad, por ejemplo. O sea que eso técnicamente tiene solución. Otro asunto que a mí me parece que es gracioso es los liberales piensan que desde posiciones progresistas se está en contra del mercado. No, no, el mercado va a seguir existiendo y vamos a seguir intercambiando. Sin embargo, sí que hay una mirada crítica hacia el mercado. ¿Qué queréis decir exactamente? Bueno, pues que claramente las reglas de mercado lo que tienen que estar es al servicio de la colectividad. Lo que no puede ser es que alguien se piense en el momento actual que de verdad los mercados están funcionando de manera libre y sin intervención. Claro que hay intervención, lo que pasa es que la intervención favorece a los poderosos y eso es lo que tiene que acabarse. Tiene que acabarse, claro que se pueden intervenir los precios, ponemos intervenir los de la energía, a bajarla. No nos engañemos, si es que en el mercado se puede y se debe intervenir. Lo que ocurre es que hasta ahora estábamos ya casi acostumbrados a que el planteamiento es que las intervenciones eran de los poderosos para proteger a los colegas. Y eso no puede ser. Las intervenciones tienen que ser, en este caso, de los estados para proteger a la mayoría social. Y claro que tiene que haber mercados al servicio, en este caso, de los intereses generales, donde de verdad haya capacidad de intercambio en condiciones de una mínima justicia. Tengo claro, déjame que te haga un paréntesis, de que después de la Segunda Guerra Mundial decían tenéis que trabajar más porque mirad ahí cómo están trabajando los soviéticos. Luego nos dijeron tenéis que trabajar más porque mirad ahí cómo están trabajando los japoneses. Después nos han dicho tenéis que trabajar más porque mirad cómo están trabajando los chinos.
y ahora nos van a decir, tenéis que trabajar más, mirad cómo están trabajando los robots, ¿no? Nunca vamos a ser capaces, claro, de ser tan eficientes Es una huida hacia adelante y y claro, vamos a ser profundamente hay que infelices. ponerle coto. Hay que ponerle coto, sí. Te van a decir los liberales que vamos a distorsionar el mercado y que ese lugar virtuoso de donde se cruza la oferta y la demanda establece qué queremos consumir, qué queremos producir, a qué precio, se distorsiona cuando se interviene en estas reglas del mercado. Claro, ya digo que hay gente todavía que cree en ese elemento sagrado de mercado sin intervención. Claro, bueno, que la gente sea consciente que las compañías, las grandes compañías transnacionales en España se ponen de acuerdo para ir a las licitaciones públicas. ¿Qué está diciendo el comunista? No, lo dice la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que la sanciona, pero no hace más que mínimos amagos. Sí, anuncia sanciones, que luego al final menos de un 3%, Juan Carlos, terminan en sanción real, porque todas tienen defectos de forma. ¿Casualidad? No lo creo. Claro, es que estamos hablando de los actores de siempre. Ya sabéis quiénes son. En el ámbito de construcción y servicios, pues los ACS, los Ferrovial, los Acciona, todos estos se conciertan a la hora de ir a las licitaciones para la prestación de servicios públicos. Ya digo, que no es que lo diga yo en plan conspiranoico, informes de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Por lo tanto, quien diga que funcionan los mercados, pues simplemente falta a la verdad. Sanidad. Imprescindible un 30% más de gasto en sanidad pública, de manera inminente e inmediata. Cuidados. Cuidados requiere algo más que incremento presupuestario. Hay que llegar al 28,5% de gasto de protección social, que es la media de la eurozona. Fíjate, estamos pidiendo la media de la eurozona. Eso supone un impulso económico importante, pero no solo económico. Hace falta ley de cuidados, tiene un montón de detalles de lo que es necesario de eso, y también los tiempos de trabajo. Hay que ir a unas jornadas laborales de 35 horas en primer lugar y 30 en el siguiente, manteniendo el sueldo. Y es perfectamente posible. Antes has mencionado que una de las cosas que ha dejado claro la pandemia es la brecha educativa, sobre todo a través, ¿no?, de Internet. También otro 30% requiere de incremento la educación pública, que tiene que ver con la reducción de ratios, con una mayor, en este caso, formación del profesorado, con más profesorado y, evidentemente, pues con la eliminación progresiva de los conciertos. Más educación pública, porque eso es el futuro. Más educación, más formación. Por cierto, eliminación de, o sea, que haya gratuidad en la enseñanza de 0 a 3 años y en la universitaria también. Como en algunos países europeos, Claro. que no les va mal. No les va precisamente mal. No les va mal. Ciencia e investigación, que también es muy actual, porque si hubiéramos seguido invirtiendo, quizá hoy tendríamos una vacuna ya del COVID-19. Pues fijaros, Juan Carlos, se llegó a un acuerdo en 2013, el Pacto por la Ciencia. Todo el mundo menos el Partido Popular. Todavía estamos esperando. Yo también lanzo la pelota a nuestros compañeros de gobierno de coalición y que se pongan las pilas. Que no basta con meterle 30 millones de euros al Instituto Carlos III. Ahora, que bien, pero que esto se trabaja todos los años, todos los días del año, y hay que también establecer, ahí lo indicamos, un plan de retorno para todos los científicos y científicas que se han tenido que ir a buscar la vida por ahí, porque aquí no tenían ni posibilidad de salarios ni de miseria, no tenían posibilidad de investigar en su país. Habéis incorporado una cosa en la cual creo que este gobierno de coalición no ha estado especialmente brillante ni lúcido, que es la cultura. Bueno, la cultura, yo creo que ha habido una rectificación ante unas palabras al principio de la crisis de Rodríguez Uribes desafortunadas, porque es evidente que la cultura ha sufrido un embate brutal. Y claro que la cultura es un ámbito que debe ser abordado desde lo público. Y hay una batería de medidas que lo que pretenden es impulsar la cultura con la absoluta libertad, con la absoluta capacidad de los creadores y las creadoras, en este caso, para que tengamos la capacidad de mantener un presupuesto en cultura, pues en este caso un 20% superior al actual. Sin llegar al 1%, que la gente piensa que a lo No, mejor son...
Evidentemente. Son cifras disparatadas. Ayer la patronal intervenía en el debate planteando que está en contra, ¿no? Sorpresivamente Sorpresa, sorpresa. del salario mínimo vital, pero también planteando que apuesta por el mantenimiento de las reformas laborales del Partido Popular. Vosotros dedicáis una parte importante del documento a todo lo que tiene que ver con el trabajo y las relaciones laborales. Fundamental recuperar un estatus en que trabajadores y trabajadoras tengan, a través de su organización sindical y de su forma de defender derechos, la capacidad de negociación colectiva. Eso es clave. Y por descontado, el que se proteja el empleo, como se está haciendo, por cierto, en esta etapa, con medidas impulsadas, implementadas por la compañera ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el planteamiento es que ese tipo de situaciones, aunque pueda parecer en primera instancia agentes de la COE que son negativas, lo que hacen de verdad es fortalecer el capital humano de las compañías. Estos señores no se han creído nunca más que la parte del capital en relación a lo que son las máquinas, para que nos entendamos, pero personas formadas y concienciadas trabajando en una compañía le valen muchísimo más al empresario para que luego las explote. Entiéndame, pues personas que no están más que en precariedad y pensando en que mañana no saben qué va a ser de ellos. Por lo tanto, lo inteligente, empresariados inteligentes con determinada calidad, pues sería que pidieran la derogación de las reformas laborales, fueran ellos quienes implementaran relaciones laborales justas, precisamente pues para poder ordeñarnos mejor. Lo colocáis en diferentes lugares, seguramente para darles visibilidad, pero seguramente están muy entremezclados. La referencia al agua, a la soberanía alimentaria, a la economía circular, al mundo rural y también una referencia, bueno, al ahorro energético. Aceptada la propuesta y la crítica, Juan Carlos, porque es verdad que si algo está claro es que ninguno de esos elementos puede ser solucionado sin abordar el resto. De poco vale pensar en soberanías alimentarias que no tengan en cuenta nuestro mundo rural. De poco vale plantearnos cosas relacionadas con algo tan fundamental, ese derecho humano al agua, que no tengan que ver con elementos de la economía circular y de cómo tratamos los residuos. Estamos hablando de que realmente es un todo. Que la visibilidad que se le pretende dar con apartados diferentes no nos tiene que ocultar eso que tú has comentado. Penúltimo, pensiones. Algo que ha sido esencial en la movilización de los pensionistas en nuestro país, claro. Nos han intentado convencer durante todo este tiempo de esa pretendida insostenibilidad del sistema de pensiones. Al mismo tiempo que precarizaban el trabajo, reducían los salarios y, por tanto, las cotizaciones sociales y dificultaban el modo de vida de la gente, los cuidados, para que la gente pueda tener críos y crías. Es que es muy complicado que las pensiones sean sostenibles en esa situación. Lo que es insostenible no son las pensiones. Lo que es insostenible es un modelo económico que lo que hace es no cuidar a la gente. Precisamente por eso lo que hay que hacer es eliminar factor de sostenibilidad, garantizar la jubilación y la progresiva actualización de las mismas con respecto al IPC, por descontado. ¿Hay dinero para todo eso? Claro que hay dinero para eso. Lo que ocurre es que es evidente que no es del agrado pues, del señor Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, o de los responsables de la COE, porque prefieren quedarse con más trozo de la tarta. Es normal, siempre lo han hecho, pero la diferencia es que siempre lo han pedido y lo han conseguido, y ahora la mayoría social y las fuerzas, en este caso progresistas, tendríamos que ser capaces de decir que basta ya, que queremos nuestra parte. Y desemboca el documento en lo que seguramente es la pregunta más relevante. ¿Quién financia todo esto? Y planteáis, por un lado, de dónde pueden salir los recursos desde una perspectiva fiscal y después también con una necesaria mirada al replanteamiento de lo que ha venido haciendo Europa, o la Unión Europea, sobre todo ¿no? desde el Tratado de Maastricht. Es evidente que ahí tenemos en el momento actual un sistema fiscal profundamente inequitativo y profundamente injusto. En los últimos 10 años, lo que ha ocurrido es que el impuesto sobre sociedades cada vez tiene menos peso y, sin embargo,
crece el peso del impuesto sobre el valor añadido. O sea, el que paga igual a Mancio Ortega que tú o que yo. El que pagamos en la barra de pan. Y no puede ser así. Tiene que crecer el peso de los impuestos que tienen que ver con el dinero y el beneficio que gana aquí cada cual. Y para eso hay actuaciones muy concretas. Planteamos, en primer lugar, en el momento actual, el impuesto sobre el patrimonio. Pagan el 0,17% los milmillonarios que hay en este país. Proponemos que paguen el 1,5%. Creo que todavía seguirán siendo multimillonarios, pero la diferencia son 9.000 millones de euros. Los bancos, hemos dicho en muchas ocasiones que ha quedado clarísimo que les hemos rescatado y que tienen que pagar. Bueno, pues el impuesto a los depósitos en el momento actual, Cristóbal Montoro lo puso en el 0,03 para que no lo paguen. Oiga, ¿y si pagan el 1? ¿Y si pagan el 1? Bueno, pues entonces estamos hablando de 12.000 millones de euros más. Fijaros la cantidad de dinero que sale. Y las rentas de más de 10.000 euros. Y las rentas del capital, que no son progresivas, no hay escalones y pagan el mismo porcentaje, ganen 100.000 euros o ganen 10 millones. Bueno, pues todos esos impuestos, al final agrupados, suponen una reforma fiscal que nos da 75.000 millones de euros más cada año. Eso es llegar a la media de recaudación de la eurozona. Y entonces el PP, Ciudadanos y Vox dirán, subida de impuestos. Sí, Juan Carlos, al 2% de la población. Como mucho al 3%, porque hay algunas cosas que pagaría gente de 60.000 o 70.000 euros en el impuesto de hidrocarburos. O sea, sí, subida de impuestos a esos. El resto no. De hecho, planteamos una bajada del IVA del recibo de la luz del 21 al 10%, para que toda la gente pueda pagar un recibo de la luz un 20% inferior. Y para todas estas reformas, y con esto terminamos, ¿tenemos que contar con Europa? En absoluto, en absoluto. Eso es algo que depende de este gobierno y depende de la voluntad política de este gobierno. De una parte del gobierno no tengo ninguna duda que la tiene, pero y hay otra parte dentro del Partido Socialista en la que hay dos almas. Hay un alma que entiende perfectamente este mensaje y hay otra pues que está más con hacerle escuchar y poner la oreja a lo que dice la COE. Pero nos jugamos mucho, Juan Carlos, nos jugamos muchísimo, porque el planteamiento es que si todos los huevos los ponemos en lo que ocurre en Europa, para que se arregle el tema nos podemos encontrar con sustos como el del Tribunal Constitucional alemán, que acaba de decir que a ver qué pasa con eso de que el Banco Central Europeo está protegiendo la deuda pública de los países comprando a mansalva en los mercados secundarios. Y yo creo que tenemos que tener la iniciativa, hacer nuestra reforma fiscal y además pelear en Europa para que cambien determinadas cosas. Es perfectamente posible. Claro, porque el Tribunal Constitucional alemán defiende el Estado social alemán, no el Estado social europeo, y plantea que cuidado con eso de ganar menos dinero, que se pone en peligro nuestra cuestión. Terminamos, Carlos. Oye, ¿tú crees que esta discusión acerca del estado de alarma puede poner en peligro los avances que se han logrado y los avances sobre los cuales tenemos que continuar trabajando? Yo creo que estamos imperiosamente obligados a dar pasos hacia adelante y no quejarnos de los pellizcos que nos puedan dar fuerzas, sobre todo yo pienso en las de izquierda, a las que les pediría esa mirada larga también a la que tú hacías referencia al principio. O sea, yo le pido a Esquerra que mire para adelante. No solo tenemos que pedir a Bildu, porque Bildu ha manifestado pues, que bueno, no va a votar a favor, pero se abstiene. Entiendo que ese tipo de lógica son exigibles pues, a agentes como la de Esquerra Republicana o a agentes como las CUP. Yo no le pido nada al PP, si lo normal es que vote lo que quiera votar, no tendríamos que buscar lanzarles cantos de sirena. Tenemos poco que acordar con el PP, con Ciudadanos y con Vox. Tenemos mucho que hacer con otras realidades, en este caso de territorios del Estado español, que, bueno, pues que ven el Estado de otra manera y que, con los que estamos obligados a llegar a acuerdos. Ojalá los haya, pero si no se supera la votación del estado de alarma, el gobierno tiene que hacer reales decretos en un Consejo de Ministros extraordinario al día siguiente para blindar todo el escudo social y seguir para adelante. Ni un paso atrás
aunque, ya digo, lo oportuno sería que continuara el estado de alarma, pero si no continúa el estado de alarma, nada de dejar desprotegida a la gente y, por supuesto, nada de desanimarse. Hacia... Habéis planteado este informe como un informe de Izquierda Unida. ¿Contáis con que será capaz de aglutinar Bueno, la amplia miriada de formaciones políticas de izquierda en este país? en este caso, Juan Carlos, aunque a mí se me ha encomendado desde la Colegiada de Izquierda Unida como responsable de políticas económicas, el informe no ha sido realizado por solo personas de Izquierda Unida. De hecho, entre las 55 personas del grupo de trabajo, pues hay muchas personas valiosísimas que no son militantes de mi organización y que, bueno, María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos, o Yayo Herrero, prestigiosísima activista social, o Viviana Medialdea, o Amaya Pérez Orozco, o Carmen Castro, o sea, estamos hablando, o Fernando Luengo, o sea, estamos hablando de gentes que no son solo Izquierda Unida, cosa de la cual me siento orgullosísimo. Creo que tenemos una capacidad en el espacio amplio de Unidas Podemos y más allá, con los sindicatos de clase, con las organizaciones sociales y vecinales, de construir una alternativa que no tiene por qué ser la mía, que tiene que ser la nuestra. Y estoy absolutamente seguro que va a ser así. Carlos Sánchez Mato, economista, concejal del Ayuntamiento de Madrid en sus momentos más luminosos. Bueno, es concejal. En sus momentos más luminosos y coordinador de este programa Horizonte País, que no deja de ser un programa casi electoral construido colectivamente. Muchas gracias por el esfuerzo. Ojalá la discusión siga y ojalá sea cierto eso que planteas, que cuando termine el confinamiento y estemos regresando a ese espacio, que no será nunca el de la normalidad anterior, pero que será un espacio de mayor normalidad respecto a como estamos ahora, tengamos memoria de que hay que incidir para que todos estos elementos, bueno, no recuperen el cauce anterior, sino que sean capaces de saltar, ¿no?, hacia otros cauces más amplios y más beneficiosos para las mayorías. Carlos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ti y un abrazo también para ti. Hola, muy buenas noches, Juan Carlos. El puto coronavirus nos está jodiendo por muchas vías, ¿no? La principal y más evidente son las muertes de nuestros compatriotas, de nuestros seres queridos y admirados. Yo todavía estoy en shock, por ejemplo, con la muerte de José Mari Calleja, que nos ha dejado a una edad absurda, 64 años, ¿no? Hoy en día 64 años es ser un chaval. Y casi te diría que hoy el mundo es un poco peor, si cabe, no solamente por la existencia de los Aznares, de los Casados y de la nueva empleada del mes de Telepizza, Doña Tascos, ¿no? El mundo hoy es peor porque nos han dejado personas tan admirables como José Mari Calleja. Su trabajo periodístico ha sido ejemplo para muchas generaciones de periodistas. Está la muerte de los demás y luego está la amenaza, que eso también es muy jodido, de nuestras propias muertes, porque estamos todo el día, ¡ay, los yayos, cuidado con los yayos! No, los yayos y nosotros también, que esta pandemia afecta a todo el mundo. Es que en cualquier momento podrías cascar tú, podría cascar yo, podría cascar, Dios no lo quiera, yo qué sé, la marquesa de Casafuerte, por poner un ejemplo que se me ha ocurrido ahora al azar, ¿no? Una jovenzuela, 11 años, Cayetana más joven que tú, 16 más joven que yo. Bueno, pues Cayetana podría cascar también en esta pandemia, ¿no? Está también, por supuesto, para amargarnos la vida, el desastre de la economía. No sé dónde he leído que podrían chapar, si la UE no lo remedia, 1 de cada 5 pequeños comercios, ¿no? Y desde luego, como la UE lo remedie, como remedió la crisis de 2008, no serán 1 de cada 5, serán 5 de 5. Está como tercera jodienda del coronavirus, ¿no?, la alienación mental que nos está produciendo la pandemia. El otro día el actor José María Pou lo explicaba muy bien, lo contaba muy bien en una entrevista en La Vanguardia. Decía, es que tengo una especie de adicción rara a las noticias, ¿no? Lo contaba como una enfermedad que le está fastidiando por dentro. Dice, es que me paso cada 5 minutos, estoy mirando a ver cómo va la cosa, ¿no? Con, además, la agravante en España, que los medios cuentan la cosa como si esto fuera 10 negritos, ¿no? Es que cada puto día nos dicen si sube, si baja, quién se ha muerto, quién no, como si la curva de la pandemia fuera lisa, ¿no? Todo el mundo sabe que la curva de la pandemia es en dientes de sierra, forzosamente tiene que haber repuntes y bajadas, no hace falta estar todos los días machacando con la cosa. Es que no lo hacemos ni con los accidentes de tráfico, los damos en todo caso una vez a la semana, pues aquí, y venga, y dale, y todos los días, se han muerto tantos, se ha bajado tantos. Es que esto no hay quien lo aguante, de verdad.
Claro, los medios de comunicación no van a cambiar porque precisamente viven de eso, de crearnos esa adicción morbosa que denunciaba José María Pou, ¿no? De a ver quién se ha muerto, quién vive, no sé qué, todo el día pendientes de la muerte. Somos nosotros los que tenemos que, digamos, dejar esa droga malsana que son ahora mismo los medios de comunicación. ¿Cuál puede ser la metadona que nos puede alejar de eso, que nos puede sacar del bucle enfermo en el que estamos? Pues yo creo que es la música, no solamente escucharla, sobre todo por las mañanas, que da una marcha que te cagas, que te hace olvidar el bucle en el que estamos inmersos, sino también estudiarla, aprender cosas nuevas. Yo hace poco, por ejemplo, he descubierto en YouTube un documental de la BBC, tiene ya un tiempo, pero yo no lo conocía, sobre el músico Palestrina, Giovanni Perugia Palestrina, un músico del siglo XVI, un documental cojonudo, está libre en YouTube, que me ha permitido dos cosas. Primera, darme un garbeo por Roma, la actual y la antigua, espectacular, en una época en que uno necesita viajar más que nunca, porque es que no puedes ir ni al kiosco de pipa, como quien dice, ¿no? Y segundo, aprender, enterarme del modo concreto en que este músico tan creativo logró sortear ahí la censura papal, que era de toma pan y moja. Claro, estamos hablando de la Roma de la Contrarreforma, o sea, los papas de Trento, o sea, papas que ahora mismo podrían estar en el Partido Popular con la derecha española. ¿Qué pasaba? Que en la época de los papas de Trento, en la época de Palestina, había mucho pitingo. ¿Sabes de qué va pitingo, no? A pitingo le encanta el melismeo. Pitingo te coge ahora mismo el resistiré y directamente no pasa de la primera sílaba. Te coge el re y empieza a re. Y cuando llega al sis, dice, pero ¿y qué venía antes? Ya se te ha olvidado completamente la canción, ¿no? Y en la Roma de Palestrina había también mucho pitingo. O sea, con el Credo in unum Deum te cogía un cantante de la Capilla Sixtina, un compositor, y te cogía el Credo. Y cuando llegaba al do del Credo in unum Deum, dices, ¿de qué va el salmo este? ¿De qué va la oración? Bueno, pues llegó a Palestina y dijo, tranquilos, esto se puede hacer de forma distinta. Sílaba a sílaba, o sea, una sílaba, una nota, una sílaba, una nota. Tacita a tacita. Credo in unum Deum. No está mal, ¿eh? Amén. Espérate, se me ha ocurrido una cosa y no me gusta. Vamos a ver. Efectivamente, Palestina acabó con el pitingueo en el sentido de que las oraciones empezaron a ser ininteligibles porque no había ya melismas, ¿no? Una sílaba por cada nota. Pero claro, les dio gusto a los papas de Trento, lo cual no mola nada, ¿no? Los papas de entonces no tenían una concepción de la música muy distinta a la de los islamistas de ahora, que piensan que toda la música es haram, ¿no? Todo lo que sirva para debilitar, para alejarte de la idea de Dios, para los islamistas es pecado, ¿no? Pues igual para los papas de Trento, ¿no? Tenías que estar todo el rato con el miedo al infierno, el miedo a Dios. Así que hay que encontrar, mira, como con el coronavirus, hay que encontrar una fórmula intermedia, una fórmula de llegar vivos por lo menos a septiembre todos juntos y también una fórmula de no cargarnos la economía, es decir, de que no cierren 4 pequeños comercios de cada 5. ¿Qué dices? Te estoy oyendo, sí. Max, tú que has estudiado en las mejores universidades, Oxford, Cambridge, Stanford, dale una vuelta, a ver si te ocurre algo para llegar a esta fórmula. Me pongo a ello, Juan Carlos. Buenas noches. Se dice que el pueblo está excitado. Eso es normal, yo también lo estoy. No, Majestad, este es un serio problema. Los campesinos creen que no os ocupáis de ellos. ¿Qué? ¿Que no me ocupo de los campesinos? Son mi pueblo. Yo soy su soberano. Les quiero. ¡Pobres! Corren malos tiempos para la monarquía. Y no me refiero al confinamiento, porque ellos lo están llevando, como pueden, en esa humilde solución habitacional de unos 3.000 metros cuadrados llamada Zarzuela. Vamos, que allí podrían hasta echarse un partidito de frontón, una carrera olímpica de natación. Yo tendría que quitar los libros. En fin, que los sinsabores a los que me refiero son los demoscópicos. Más concretamente, en las encuestas publicadas estos últimos días. Por lo que parece, los españoles han dejado de creer en los Borbones magos y dan un buen meneíto al Padre, al Hijo y, si me apuráis, hasta al Espíritu Santo de esta anacrónica institución. Ya puede Leonor duplicar las ofrendas a don Pelayo. Levantar la popularidad de la monarquía va a costar más que resucitar al oso Mitrofán o al elefante de Botsuana, después de que el rey Juan Carlos les gritara «¿Por qué no te callas?», eso sí, con ayuda en esa ocasión de una escopeta.
Las corruptelas del emérito y la falta de liderazgo del marido de Leticia han provocado que sea la institución peor valorada, muy por debajo de la Iglesia Católica y de la clase política, vamos ya. Eso de pasar los fines de semana en Bahrein, pues parece que no genera mucho amor popular. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Lo que no aclaran dichas encuestas es si la monarquía está por debajo de Alfonso Merlos, otro parásito de banderita en la muñeca que se lleva casi 200.000 euracos del Colegio de Abogados de Madrid. Vamos, que lo que daría él porque la prensa siguiera hablando de sus cuitas fogosas y no de estas cosas. Haciendo cuentas, cobra más Merlos que el propio ministro de Justicia. ¿Y por qué? Pues por llevarles la comunicación en sus ratos libres, porque él a lo que realmente le dedica el tiempo es a despotricar contra el gobierno socialcomunista. Capitalismo de amiguetes se llama, como los menús altos en calorías de la Comunidad de Madrid y con los calores que vienen. Hoy nos hemos enterado de que la Fundación Española de Nutrición, la entidad que es la que homologa los menús de Díaz Ayuso, recibe dinero de Coca-Cola, de McDonald's y de Telepizza. ¡Qué casualidad! Así se explica quizá que su oferta para salir de la crisis sea bajar los impuestos a los ricos y fomentar la colaboración público-privada. ¡Qué maravilloso eufemismo para decir que volverán las oscuras golondrinas de las privatizaciones! Lo que no entiendo es que Ayuso se dedique a ofrecer bocadillos de calamares, habiendo en España tal cantidad de chorizos. Hasta mañana, desobedientes.